Sustentación del ensayo. Integrantes: María Alejandra Córdoba Pico, Paula Andrea Márquez Tordesilla, Mariana Movilla Perea, Astrid Carolina Guerra Pastrana, Reinalí Valentina Ascaño Rangel. Hace 161 años, Foster de Coulanges, en su libro La ciudad antigua, afirmaba que el hombre no piensa igual como hace 20 siglos. Por eso mismo, no gobierna como entonces se gobernaba. Palabras atemporales que afirman y que dan fe de la realidad de que el hombre siempre mantiene una constante evolución cognitiva, buscando estructurar más su vida, buscando hacer parte de un grupo más grandes, hacer parte de un sistema mucho más estructurado. Es por eso que el derecho romano tiene lazos con el contemporáneo, pero desde una construcción totalmente distinta, porque el hombre romano no es el mismo que el hombre actual. El derecho romano ha sido categorizado por la humanidad como un pilar fundamental para las normas jurídicas, precisamente porque desde que se fundó Roma en el 753 a.C. y después de la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, el derecho romano se tuvo que adaptar a una realidad social. Ya de ahí veíamos cómo el ser humano tenía la capacidad de estructurar un Estado en donde hubiera normas y en donde éstas se cumplieran. Aunque he de decir que las normas en el derecho romano, en la antigua Roma, eran un poco arcaicas, con el tiempo esto fue cambiando. Hitos importantes que sucedieron para el derecho romano fue la creación de las 12 tablas. Si bien las leyes o normas que surgían en ese momento eran por costumbres y no estaba nada escrito, el hecho de que surgiera ya una norma escrita fue el primer paso a lo que hoy conocemos como las constituciones. El derecho romano tenía conceptos que hoy por hoy siguen vigentes. Conceptos como, o categorizaciones, mejor dicho, categorizaciones de los derechos, el cual era el ius natural, que era basado en la naturaleza y en lo universal. Estaba el ius gentium, que era el derecho que regulaba la relación entre los romanos y los extranjeros, y el ius civil, que era más específico, era de la comunidad. Hoy por hoy no lo llamamos como antes, pero siguen habiendo derechos que regulan las relaciones internacionales. Siguen habiendo derechos que regulan la relación entre los ciudadanos dependiendo de la diversidad de su comunidad. Y sobre todo, hay principios universales como el derecho a la vida. Otros conceptos importantes es el concepto de propiedad, el concepto de los contratos que se manejaba en Roma. No son los mismos que acá, pero vienen de esos orígenes. También el orden jurídico y sobre todo las obligaciones jurídicas son conceptos que ya manejaba Roma y que fueron influenciados porque aún el ciudadano tiene un compromiso para la formación del Estado. O sea, debe estar involucrado como ciudadano a las decisiones que se toman. Con esto surge una nueva problemática. ¿Cómo el derecho romano fue ese faro para los sistemas jurídicos actuales? ¿Qué legados mantiene? ¿Y cómo su evolución desde otra perspectiva aún sigue siendo importante? Es claro que el derecho no solo se queda en estos tiempos, pues a partir de aquí va a evolucionar. Así como lo hizo desde la formación de Roma, así lo va a seguir haciendo. Y como dijo Fustel, la manera de pensar va a cambiar y con eso la forma de gobierno. La primera de las tres etapas en el que se dividió el desarrollo del gobierno de la antigua Roma fue la monarquía. La monarquía se constituyó en lo que se conoce como derecho preclásico y abarca desde la fundación de Roma hasta el año 243 de la era romana. Es decir, que va desde los años 723 hasta el 510 a.C.
Debido a que no existía un órgano legislativo establecido con funciones y una estructura propia, el derecho de esta época encuentra sus fuentes principalmente en la costumbre. La mores morium, que se traduce como la costumbre de los ancestros, eran las reglas y normas no formalizadas en leyes escritas, pero que se transmitían de generación en generación considerándose obligatorias. La costumbre estaba enmarcada en un contexto profundamente religioso. Muestra de ello es que la regulación jurídica que recibe el nombre de ius estaba fuertemente ligada a la voluntad de los dioses. Esto es el fas. En el derecho romano, fas se entendía como las reglas que regulaban las relaciones entre el hombre y la divinidad. Este es el derecho de los dioses y quiere decir lo permitido y lo manifestado por la divinidad. El sacerdote era el que daba el fas y se contraponía, este fas se contraponía como derecho divino al derecho humano, o también pues lo que denominamos ius, que son las normas que regulan las relaciones humanas, las relaciones entre humanos. La población de la comunidad de Roma, cuando recién se formaba, estaba políticamente agrupada en 30 curias. Esto es, 10 curias por cada una de las 3 tribus de los primeros habitantes de lo que sería la península itálica. Los latinos estaban ubicados en el centro. Al norte se encontraban los etruscos y en el sur los albinos. Los integrantes de dichas curias se reunían atendiendo a un criterio específico. Ese criterio específico era tal como el de las agrupaciones de carácter aristocrático, denominadas gens. Los miembros de la gens tenían en común un culto familiar especial que hacía parte de la costumbre. Estas agrupaciones eran en realidad la unión de varias familias extensas que se encontraban bajo la autoridad de un pater familias. Estos individuos regían la vida política, religiosa y social de Roma. También conocidos como patricios, ellos tenían una situación privilegiada dentro de la sociedad. Por otro lado nos encontramos con los plebeyos. Los plebeyos hacían parte de la gran masa de la población, pero no eran ricos, eran los más pobres. Eran los más pobres, así como los extranjeros. Los extranjeros, ellos buscaban el apoyo de las familias más poderosas a cambio de la prestación de un servicio determinado. Eran denominados clients. Los clients lo que hacían eran que brindaban servicios a un patricios y les garantizaba protección jurídica y política. En este periodo, el poder público estuvo integrado por 3 elementos. Con poder supremo, el rey era el único con derecho de aspicium. Esto se entiende y se consideraba como la capacidad de conocer los designios de los dioses. Es por eso que el rey era también visto como un sacerdote, como el sacerdote y a él se le debía obedecer. Por eso es que el poder en ese entonces estaba concentrado en el rey. Era el rey el que tenía poder absoluto. Así también nos encontramos con el Senado.
El Senado era conformado más que todo por hombres ancianos que se veían, eran vistos como los más sabios de la comunidad. Y por último están los comicios, que vendrían siendo los hombres libres con capacidad de portar armas. La economía de este tiempo se destacó por la actividad agrícola, el sistema de intercambio y el comercio comunitario con pueblos vecinos. La monarquía romana sentó las bases del derecho romano. Entre sus principales aportes se destacan la diferenciación entre el derecho público y privado, el concepto de persona jurídica y la creación de instituciones políticas abiertas a la participación ciudadana. La República Romana nació en el año 509 a.C., cuando el rey Tarquinio el Soberbio fue expulsado debido a su abuso de poder. Con esto, Roma dejó atrás la monarquía y abrió paso a un nuevo sistema republicano que traería consigo muchos cambios políticos, económicos y sociales muy fundamentales para su desarrollo. Al principio, la república enfrentó muchos conflictos internos y amenazas externas que pusieron en peligro su estabilidad. Sin embargo, con el tiempo esta logró consolidarse, impulsando así el comercio y estableciendo muchas rutas comerciales que enriquecieron su economía y permitieron la comunicación y conectaron a Roma con otras ciudades. En la política tenemos que se promulgaron muchas leyes a favor de las clases bajas, como fue la ley frumentaria, que garantizaba el trigo a menor precio para las personas sin tanto poder adquisitivo. Y además de esto tenemos la creación de las 12 tablas, que como sabemos fueron las primeras leyes escritas que permitieron un marco legal mucho más equitativo dentro de Roma. Y aunque los plebeyos inicialmente no tenían acceso al poder, sus luchas lograron abrirles camino a la política republicana. Y en el ámbito social, que es el último que tocaremos, la república fue un escenario de lucha por la igualdad. Lo que quiere decir que los plebeyos exigieron sus derechos y participación, logrando así una sociedad mucho más equitativa y una expansión de la ciudadanía cuando se abrieron caminos para que personas de otras provincias pudieran adquirir la ciudadanía romana. Sin embargo, todas las crisis internas conllevaron la concentración de poder también conllevaron a los generales al fin de la República en el año 27 a.C., con la llegada de Augusto y el inicio del imperio. A pesar de su caída, la República dejó un legado muy importante que sigue influyendo en la política y en el derecho actual. En esta parte del ensayo, el capítulo número 3, vamos a hablar sobre el imperio y nos vamos a centrar en 3 ámbitos importantes, que son lo social, lo económico y lo político. Bueno, vamos a empezar por el ámbito político. Este se basaba en una estructura de poder centralizada y además tiene una autoridad absoluta, lo que facilitaba el control en diversas regiones que estaban bajo su cargo. Sin embargo, este control con una sola autoridad al mando generaba grandes luchas de poder y además la sociedad estaba en búsqueda de una civilización más igualitaria. Bueno, a través de esto se generaron nuevas formas de gobierno y sistemas constitucionales que podemos ver implementados actualmente. Ahora bien, en el campo económico, a través de dicha expansión imperial, se han desarrollado rutas de comercio. Estas generaron lo que es la diversidad cultural y además el intercambio de bienes. A pesar de que son aspectos muy positivos, esto generó la explotación de recursos y además dicha diversidad cultural en ciertas ocasiones eran aprovechadas ciertas colonias y estas provocaban un sistema global muy desigual. Con el tiempo, muchas de estas colonias decidieron desarrollar industrias locales y actualmente muchas naciones han desarrollado muchos mejores sistemas económicos. Aún así, este tipo de sistema global imperial se puede ver implementado hoy en día en ciertas economías. Bueno,
Estas rutas de comercio provocaron muchas interacciones forzadas, por lo que se crearon multiculturas y a través de esto hubo una gran aparición de lo que es la discriminación racial y la división de poderes. Esto es algo que, a pesar de que ha pasado largo tiempo, se puede ver muy implementado en la sociedad que hemos creado hoy en día, sobre todo lo que es la discriminación racial y las clases sociales. La abolición del imperio de esta época generó una transformación nueva en las organizaciones políticas, además de que se crearon grandes luchas democráticas y un paso muy importante fue la redefinición de identidades para muchas colonias. La influencia del derecho romano en la formación de los sistemas jurídicos contemporáneos es un testimonio de su capacidad para adaptarse y evolucionar a lo largo del tiempo. Desde la codificación de leyes en la Ley de las 12 Tablas hasta la creación de instituciones jurídicas como lo son la Corte Constitucional de Colombia, el legado del derecho romano sigue siendo algo relevante en la actualidad. Su capacidad para equilibrar la justicia y la equidad ha sido algo clave para su supervivencia y relevancia en la sociedad. Por último, tenemos que el derecho romano nos enseña que la justicia y el derecho son conceptos dinámicos que evolucionan con la sociedad. Esto quiere decir que no se pueden quedar estancados en una sola etapa, tienen que evolucionar. Al entender su historia y su legado, podemos trabajar hacia la creación de un futuro más equitativo y justo para todos, en el cual el derecho sea un instrumento para proteger los derechos y libertades de todas las personas.